Bien, entonces comenzamos. Como todos saben, pues la mayoría de los que están presentes, ayer hicimos una actividad en el cementerio de Costa Rica y en esa actividad pues vimos el aspecto astral, o sea, cómo se presenta en el astral un cementerio. Asumimos que como se presentó el astral en ese cementerio puede ser similar en otros cementerios, quizás tenga una que otra variación. Eso ya después lo verificaremos. Bien, entonces la actividad de hoy va a ser dirigida a responder preguntas, a salir de dudas de cómo se mueven las energías en el astral, en un campo, lo que llamamos un campo santo, un cementerio. Y nada, comenzamos. Pienso que voy a dejarles una imagen, voy a compartirles una imagen. Vamos a iniciar por allí. Hola, Hola, hola Fran, sí, hola. te saluda Dora. Hola, Dora, bienvenida. A ver si ven esa imagen. Ujú. El cementerio de ayer. Ajá. Eso es la actividad que vamos a ver. No sé si ven algo en las nubes. Sí. Ok, entonces ahí tenemos un video y ahora voy a dejarles la imagen fija, que es esta. Y en esta imagen que voy a compartirles. Ok, esta imagen fue comentada. ¿La ven? Esta imagen fue comentada porque aparentemente entre las nubes se formó como una cara, una especie de cara de un ser allí. Y, Ajá, es una cara, sí, exacto, sí. tal cual. Y bueno, resulta que al día siguiente en la actividad, pues había algo de por ahí arriba que se mostraba con esa misma actitud. Como que está enojado mirando el cementerio. Ves mirándonos a los que estamos observando todo. Sí, esa es la imagen que presenta. Loni, ¿qué opinas de esa situación? Hola, buenas tardes. Bueno, viendo la imagen que yo no la había visto, la vi hasta luego que la compartieron las compañeras que la vieron. Eh, Esa misma fue la percepción que tuve de esa mirada fuerte, severa, como dijo un compañero ahorita, muy enojado. Sol nos compartió inicialmente la imagen. Hola a todos, ¿cómo Ah, están? hola. Lo primero que sentí ayer fue ver la imagen impactante con esa emoción de enojo y lo que siento ahora cuando la miro es como un mensaje que dice, aquí estoy yo, acá no. Eh, Como de emoción de como que lo invaden, como que no permito que entres o este lugar no está permitido, o es como una energía así de obstáculo, es lo que sentí. Pues sí, ese tipo de entidades siempre van a tratar de dar mensajes negativos, mensajes que te van a querer bloquear para que no hagas algo, pero nada, o sea, simplemente no se le da la importancia que ellos quieren que le des. Siempre lo vamos a tener por ahí encima. Bien, si alguien tiene alguna interrogante de la actividad de ayer, pues tienen el micrófono abierto para que puedan expresarse. Desde ahorita pues son bienvenidos y vamos a seguir haciendo actividades como esa que hicimos ayer con el cementerio. Y nada, la idea es que participen, que se involucren en esto que estamos nosotros tratando de divulgar para que conozcan mucho lo que es la realidad astral, lo que es percibir ciertos ambientes públicos desde una visión astral y podamos ir resolviendo circunstancias como la de ayer, cuando había muchos seres de luz atrapados en ese lugar. Ayer nos conseguimos un cementerio y ese cementerio desde el astral pues presentó un ambiente, me parecía más bien como un sitio de encierro de almas, un sitio de encierro de almas, un sitio de encierro de seres de luz, y estaban tan invadidos del miedo, todos los seres que estaban allí, que pensaban que la única forma era mantenerse ahí, porque estaba tan oscuro eso que no entendían para dónde ir, no conseguían un camino, no había nada de luz hacia dónde dirigirse, y ahí estaban atrapados. Pero también había otras entidades, que son unas entidades parásitas, que manifestaban como poder sobre ellos, o sea, manifestaban control y tenían un portal
por el cual entraban y salían a esa zona del astral. En el astral es como, o sea, hay como ciertos espacios, ¿no? Ciertas, vamos a decir, como ambientes. Y ese ambiente de encierro del cementerio estaba como envuelto, y para entrar y salir de él usaban una especie de portal, ¿no? Como una especie de tubos de comunicación entre un área y otra. Pero quienes solamente podían moverse en ese tubo, en ese camino de comunicación, eran los parásitos, eran las entidades estas oscuras. Y pues se presentaron las entidades, y a medida que vieron que nosotros hacíamos presencia allí, ellos también se manifestaban con un poquito más de intensidad de la que tenían antes. Porque inicialmente solamente habían unos vigilantes, pero en lo que vieron que hicimos presencia, pues empezaron a bajar, empezaron a bajar a través del portal. Pues nada, si alguien tiene alguna duda sobre esa actividad, pues bienvenido. Cualquier pregunta, cualquier comentario. Hola, Fran. Hola. Hola, Ernesto. Hola a todos. Ernesto, bienvenido. ¿Tú estuviste ayer ahí? Sí. Ayer estuve con ustedes participando en la actividad que tuvieron. Ajá. Pero más bien mi pregunta es como, o sea, todos esos familiares o cualquier persona que fueran a enterrar en ese panteón, quedaban, o sea, al momento de que en este plano físico uno hace como pues no ritual, sino de depositar la materia, por así decirlo, de nuestros familiares, el alma de esas personas quedaban ahí atrapadas, o sea, o realmente, es que no sé cómo explicarme. Si al momento de nosotros ya depositar esos restos, su alma quedaba ahí, o sea, aunque estos seres como que aprovechaban al momento de cruzar al familiar o la persona que haya fallecido, el alma quedaba como atrapada antes de que se hiciera como todo el trabajo que hicieron. ¿O qué sucede en esos casos? No sé si me expliqué con mi pregunta. Loni, Loni, adelante, ¿se explicó bien? Sí, sí lo entendí. Ok. ¿Respondo yo? Sí, todo tuyo. Todo tuyo. Bueno, lo que he percibido es esto. No es porque la persona muere y la vas a poner en el cementerio y ya automáticamente queda encerrada solamente por el hecho de ir a ponerla en un cementerio sus restos, ¿verdad? No es eso. Sino que más bien es dependiendo cómo muera la persona y en qué crea. Y lo que he visto es que las personas que como que no quieren irse, siempre están buscando como su cuerpo, como que se aferran y no se quieren ir, entonces quedan atrapados. No sé si capté bien la pregunta. Sí, justo era eso, como obviamente que al ya no estar con ese cuerpo físico, pues existe, o sea, está este desprendimiento como de la parte etérica, porque ayer comentaban que había ayer comentabas que había muchos que ni siquiera sabían que estaban ahí, o sea, que ya no tenían como un cuerpo, entonces de pronto me surgía como la duda de, o sea, falleces, pero lo que tú decías ahorita de cuántas, dependiendo de la forma y de las creencias, es como que aceptes o asimiles el hecho de que ya no cuentas con un cuerpo físico, pero o sea, ya con lo que me explicas ahorita ya me quedó como un poquito más claro. La conciencia, cuando entra a un cuerpo humano, piensa que el cuerpo humano es. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, cuando yo tomo conciencia en este cuerpo humano, yo pienso que soy esto. ¿Ves? Entonces, me apego al cuerpo humano pensando que yo soy todo eso. Me veo en el espejo y digo, ay, ese soy yo. Y así como tú te apegas, dices, ay, este pantalón es mío. O cuando vas manejando tu carro y dices, ay, me chocaron. Entonces, hasta el carro asumes que es parte de ti, ¿no? Claro. En vez de haber chocado el carro. Entonces, así como te chocaron el carro, tú dices, me chocaron. Así piensas tú que el cuerpo eres tú, ¿ves? Es parte de ti. Entonces te apegas a eso y quieres seguir usándolo. Y depende del tipo de muerte,
pues si fue muy violenta o tenías mucho apego con tus familiares y con una cantidad de cosas materiales, tú vas a querer seguir viviendo en ese cuerpo. Entonces, donde pongan el cuerpo, ahí vas a estar tú pegado con ese cuerpo. Sí, Así, claro. así se esté descomponiendo, tú estás pegado porque Sí. desde la realidad astral tú lo vas a ver como que no está malo, ¿me explico? Tú vas a De pensar que hecho, ese cuerpo... perdón, dale, continúa. Adelante. De hecho, vi en ese momento en que algunos pues se daban cuenta que se veían de pronto en un mundo que no entendían y buscaban su cuerpo y cuando se daban cuenta que ese era su cuerpo, trataban de otra vez estar dentro de su cuerpo y no lo lograban. Entonces, cuando ven que se llevan su cuerpo, espera, ¿para dónde van? Ese soy yo. Es como algo así. Entonces se Ok. aferran como, ok, este soy yo, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Me encuentro perdido, algo así. Entonces, obviamente, ya al entrar al cementerio o al último lugar de descanso del cuerpo, el alma, bueno, el espíritu, digamos, no sé, entra y ahí en ese momento, cuando entró, quedó encerrado. De ahí ya no puede salir. Se queda atrapado por... Queda atrapado porque Correcto. esa zona como que la envuelven en una bruma y quedas envuelto allí y la persona va a buscar por dónde salir y no consigue salida. O sea, el ser luz energético no va a poder salir de allí porque pues queda atrapado por las presiones energéticas que hay allí, de baja Claro. densidad, que se mantienen por la misma energía del ser, ¿no? Cuando tú haces que esa persona que murió siga teniendo miedo, siga asustada, siga con temor porque no entiende, entonces la misma energía del mismo ser produce el mismo bloqueo. Ok, sí, porque justo ayer hablaban de cuando empezaban a interactuar con ellos y que enseñaban a esta persona que llevaba más tiempo a cómo quitarse el miedo, de repente, como el darte cuenta de que tú eres capaz de hacerlo en ese estado, Ajá. Y pensar que eso, que podía salir de esa burbuja, nada más habría que tener como ese conocimiento o el empoderamiento de saber que tú tienes, que eres capaz de hacerlo. Claro, ¿No? claro, porque por la cultura muchos mueren sin saber qué es lo que va a suceder después, ¿no? Entonces quedan con ese miedo de que no voy a vivir más y entonces quedan con muchas cargas emocionales de baja vibración que los van a mantener en una franja del astral muy bajo y, y piensan que así es todo y resulta que no es así. Resulta que tú puedes cambiar la franja vibratoria en que estás, pero cuando se desconoce sobre la muerte, o sea, entonces vas a morir de un miedo y vas a quedar tú mismo encerrado con tus mismas energías. Y estos seres oscuros, que son unos parásitos, se alimentan de esas energías. Entonces a ellos les encanta que tú sigas en esa frecuencia, ¿ves? Y por eso Exacto. se van a hacer creer que son muy poderosos, que ellos tienen el control y que tú tienes que mantenerte ahí como si fueras un prisionero. Y es lo que acostumbran a hacer, pues es simplemente un engaño y la persona como está en una frecuencia baja piensa que aquellos son seres superiores. Y resulta que no es así. Tal cual. Entonces los cementerios son áreas de encierro, prácticamente. Loni, me hicieron una pregunta ahorita y en otra oportunidad también me la habían hecho acerca de qué sucede cuando incineras el cuerpo. O sea, que no dejas el cuerpo que se descomponga ahí, sino que lo incineras. ¿Qué pasará ahí? Que lo revise ahorita, No, todavía no. porque entonces no sabría, tendría que revisarlo como para dar una respuesta clara, porque ahorita solamente vaticinaría a lo que puede suceder, Ajá, ok, fíjense ¿verdad? la respuesta que dio Loni. Loni no puede responder algo que no sabe hasta que no lo comprueba. Y así debemos hacer siempre nosotros. Nosotros no podemos creer en algo que nos digan, tenemos que verificarlo, ¿no? Claro, hay unos que tienen la facilidad de verificarlo desde el astral y hay otros que podemos verificarlo desde el físico. Entonces, o que lo sentamos o que lo intuyamos. ¿Qué pasaría allí? ¿Qué sucede con alguien que es cremado a diferencia de alguien que es sepultado? ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una cosa, Loli. Vamos a responder esa pregunta de forma concreta y haz conexión. Haz conexión ahorita con un caso de ese tipo, a ver qué información te llega.
¿De acuerdo? Ok. No, no, a ver, la conexión no sobrevive si quemas el cuerpo. A ver, ¿cómo? Esta parte que queda aquí, ¿verdad? Ajá. Estoy viendo ahorita un proceso de alguien que están incinerando. Ok. Ujú. Ok, estás viendo el proceso de incineración de un cuerpo. Ajá. Entonces veo, hay una conexión entre el cuerpo y esta parte que queda encerrada acá, que no puede trascender. Y si no tiene que aferrarse, se va. No se queda aquí. O sea, no, una persona incinerada no se queda aquí. Puede ser atrapada igual, pero en otro plano, no acá. Ah, entiendo, sí. Ujú. Perfecto, sí, entendí. O sea, Eso. cuando incineras el cuerpo, ya no tiene cómo aferrarse a eso porque ya las cenizas no es posible. Ahí no hay una composición. No se identifica con nada acá, que Ajá. no se identifica con un cuerpo físico, entonces se va, Se se va, pierde la conexión. Ujú. se mueve en el astral y depende Ujú. de cómo murió, su frecuencia vibratoria, él va a quedarse Correcto, en cierta franja del astral. Y si no tiene conciencia, puede ser igualmente atrapado por estos seres y le crean una especie de cárcel, ¿verdad? correcto. Pero no está en un cementerio. O sea, esa persona no queda en el cementerio. Ok. Ujú. Sí, hay diferentes maneras de atrapar energías, conciencias y el hecho de que sea incinerado no significa que, que esté libre, ¿no? No, Pues puede pasar otro tipo de situación de control astral. Depende de la conciencia, depende de cómo, con qué conciencia haya muerto, ¿no? claro, claro. Pero en este caso, si son incinerados, entonces no quedarían, por lo menos en un cementerio, no. En Oh, otra parte puede que sí, ¿verdad? Depende, como decís, de cómo haya muerto. Entonces, hay distintas franjas y distintas trampas también, ah, que puede, pues por ahí, tal o cual sirve, ¿verdad? No hay solo una. Pero por lo menos lo que es un cementerio es esa conciencia o esa alma no queda ahí. ok, perfecto. Yo pienso que con eso respondemos la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? A ver. Yo ni paché. Yo. Ok, ok. Perfecto. Entonces, nada, chévere. Ya pienso que cualquier otra duda, pues podemos responder. Es que, es que yo me enteré, Fran, con referencia a lo que se quema un cuerpo, Ajá. de que las almas sufren mucho, gritan demasiado. No la vi sufriendo porque no tiene eh, sensación con su cuerpo. Son dos cuerpos, sí hay conexión, pero no siente igual. Dicen que ellos gritan, lloran. Lo dijo uno que estaba en ese trabajo de cremación y dijo que nunca haría eso con su familia porque las almas son las que sufren. Sienten lo que a ellos les estaría pasando, eso, como que ellos estuvieran quemándose. No vi eso, no Pues, vi para pues, nada eso. pues en el caso de la conexión que hizo Loni, pues no percibió ese tipo de dolencia, de llanto. Pero quizás haya casos, quizás pueda haber casos donde se pueda dar un tipo de apego tanto al físico que lo ven quemándose y lo asume, el ser asume que se está quemando. Entonces, Claro, sí. sí, no podríamos descartarlo tampoco a la primera. Sí, depende del nivel de apego que tengas con el cuerpo, pues puedes hacer, tu mente puede crear una realidad que no es y asumas que te estás quemando y no es así. Aunque por aquí Victoria Loni pregunta que ¿cómo es el lugar a donde se fueron todas esas almas? El lugar es un lugar de luz. Es, como lo dijo Fran, como ayer, es como el núcleo, como es el lugar donde venimos cada uno. Es un lugar de conexión, donde estás en paz, feliz, como plenitud, Sí, ese es un y lugar. todos Ajá. son parte de uno, todos son uno. Mm.
si cuando llegas a ese nivel de frecuencia vibratoria, lo que llamamos el núcleo o la fuente, que es el lugar donde después decidimos volver a experimentar en otros cuerpos, entonces ese lugar es de una frecuencia vibratoria muy alta y ahí no se diferencia uno de otro, o sea, somos como lo mismo, todos somos parte de lo mismo. Es como que llegásemos al océano y nosotros somos una gótica de esa que regresa al océano. ¿Podría hacer una pregunta? Ah, claro. ¿Qué pasa con el apego desde las personas que tienen aún su cuerpo acá en la Tierra hacia sus deudos o cuando van a visitarlos? ¿Han de tener igual cierta conexión una vez que están en luz? Ok, ya va. Tú dices, si una persona muere, Ujú. ¿qué conexión de apego tiene con los que dejaron vivos? Si una persona muere, sí, sería como recíproco, que me enfocaba más de la necesidad del deudo, o sea, del familiar acá en la tierra, que se acerca a su tumba, por ejemplo, a manifestar su tristeza. ¿Qué le produciría a los seres en luz? ¿O cuán graves se verían afectados por la densidad o el dolor Ok. en este caso? Fíjate lo que sucede allí cuando tú vas al cementerio con tu tristeza, con tus recuerdos, con tu nostalgia hacia esa Ajá, persona que dejaste ahí sepultada, ¿verdad? En ese momento, todas esas emociones son de baja vibración. sí, Entonces, todo eso que tú tienes encima lo estás dejando en el cementerio hacia la entidad que tú quieres tanto, ¿no? Entonces lo estás ujú, encerrando, estás claro. aportando, estás colaborando con el encierro. O sea que esto le generaría a un ser luz como ser drenado o ser llamado o afectado, digamos. Claro, le afectas, Ajá, claro. sí, sí, le sí, af- sí. Ahí está, está claro, ¿no? O sea, le afectas porque tú estás, como tienes la conexión aún con esa entidad hay un apego emocional todavía. Ajá, Entonces, tu emoción pasa a través de ti por un canal, por una conexión con el otro, y le estás dejando todo eso tuyo. correcto, Entonces, si el otro exacto. estaba mal con lo tuyo, imagínate, eso queda envuelto en una capa de petróleo, una capa muy densa que lo va a tener Sí, encerrado ahí y ajá, no va a conseguir salida, no va a conseguir salida. Es muy diferente que llegues, sepas que está enterrado y llegues con una actitud diferente, o sea, con alegría, mira, epa, vamos a salir de ahí porque está bueno que estés ahí. ajá. Okay. Y eso, claro, y esto me lleva, por ejemplo, a una pregunta, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a los seres que sí, por decirlo así, ¿no? Descansan en paz o están en luz o ya tienen su conexión o su libertad? ¿Cómo podríamos ayudar a los que sienten el apego acá en la Tierra? Eh, es como conectarnos al astral de ellos y ayudarlos a liberar este dolor, porque los retraería a los seres de luz, o sea, o a los seres fallecidos, A los fallecidos, ¿verdad? ajá, Claro. a los fallecidos hay que darles esperanza, así como cuando ayer llegó Lonnie allá, ellos la Ujú, percibieron como, llegó nuestra esperanza, ¿verdad? De alguna manera, es el sí, sentir de todos los seres luz que estaban atrapados ahí, vieron en ella una luz de esperanza. Entonces, uno tiene sí, que manifestar esa luz también ante los demás, manifestar que a través ajá, de ti, pues, hay una opción, hay un camino, hay una manera de experimentar, de tener experiencias diferentes. Entonces, dar el ejemplo a través de ti. No puedes llegar con llanto, claro, tienes que llegar con alegría, tienes que llegar con entusiasmo, tienes que llegar con fiesta. ¿Ves? Entonces, sí, tú sí, tienes que iluminar para dar ejemplo a los demás que sí hay una manera de percibir el mundo diferente. Entonces, eso ayuda a todos aquellos que están atrapados y ven como esa lucecita ahí por donde pueden engancharse. ajá, comprendo. Ah, ok, Luis dice que es el lugar, que de ese lugar de paz en que los parásitos seducen a los incautos para que lo encarnen con contacto. Pues sí, hay lugares así parecidos al núcleo de la fuente, hay simulaciones de lugares y muchos seres cuando desencarnan, normalmente hay como el instinto de que pues, tengo que buscar la luz. Y los seres parásitos, estos crean una luz simulada y crean un escenario de paz, de tranquilidad,
tranquilidad, le crean paisajes hermosos. Y entonces el ser, como no tiene la conciencia y no sabe cómo comprobar que eso realmente no es el origen, entonces va para ese lugar y ahí se queda y ahí lo atrapan también. Hay muchas maneras en el astral de engañar porque es un sitio muy fácil de la ilusión. Entonces por eso es importante ir tomando conciencia desde ahora de que hay muchas formas de ser atrapado en el astral si vibras bajo, ¿no? Si te quedas en una frecuencia vibratoria baja. La idea siempre es ir superando lo que hace que viviremos bajo. ¿Y qué es lo que hace que vibremos en frecuencias bajas? El tipo de emociones que nosotros experimentamos. Por ejemplo, el tener rabia por algo, el tener odio por algo, el que algo te genere tristeza, que algo te genere miedo, pánico, todas esas cosas, eso genera una frecuencia vibratoria baja y te va a anclar a una franja en el astral baja donde puedes ser atrapado y pues van a alimentarse de esa energía que tú le produces. Claro, es que el asunto es que cuando desencarna, usted desencarna con sus creencias, ¿verdad? Usted tiene como esa conciencia de lo que usted está creyendo o creía cuando estaba ¿verdad? Acá. Entonces, ok, si no le sucedió esto, que está en el cementerio, ¿verdad? Entonces, como dice Fran, ven esa luz porque es como el instinto, buscar la luz. Pero en ese camino hacia esa luz, estos seres te conocen y saben de usted todo. Entonces es como que usted lo escanean, le escanean sus pensamientos y sus ideas y sus creencias. Y le hacen como una segunda trampa y ahí le ponen todo el escenario donde puede volver a reencarnar. Donde le dicen, bueno, lo hemos visto, ¿verdad? En muchos casos, Sí. donde los hemos visto que creen en la Virgen, en algún santo o en alguna cosa, y le dicen, bueno, es que lo hizo mal y no va a poder ir al cielo, pero tampoco va a ir al infierno, pero hay una opción que es volver a reencarnar. Entonces ahí es como otra trampa. Y una pregunta, ahí donde es que por ejemplo, se plantea una trampa o algo capcioso para que volvamos a encarnar, bajo las condiciones que ellos nos ponen o nos simulan que son, ¿verdad? Sí. Es ahí donde podemos llegar a encarnar con una intervención de parte de ellos. Completamente. Claro. Ajá. Y la intervención puede ser como un implante energético o puede ser como si fuera un apego a nuestro ser, porque como que hay una diferencia entre un implante y como una entidad que se nos mete, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pueden ser la combinación de ambas o una o la otra. Ah, claro, ok, ahí comprendo. Ay, gracias. Sí, para entrar a este planeta, hasta ahora, según las experiencias que hemos tenido, hay dos vías, ¿no? O entras por tu voluntad y te saltas un proceso de reencarnación controlado por estos seres, o entras por el proceso de reencarnatorio que ellos te manejan. Generalmente, pues, prácticamente la mayoría de los que entramos aquí, entramos a través del proceso que controlan estos seres. Porque como ellos son, este planeta es de muy baja vibración aún, y ellos son los que controlan esa franja, ellos son los reyes de esa franja baja, entonces crean una buena simulación para entrar a este plano, y la mayoría pues pasamos por esa simulación. Algunos creamos sistemas como de que simulamos de que nos borraron la memoria y resulta que no nos la borraron, y entonces podemos entrar y después recordar lo que tenemos que hacer. Pero otros pues pasan por ese ciclo de control y van a entrar implantados, van a entrar con una cantidad de cosas que después van a tener un tipo de vida de sufrimiento, de dolor, y piensan que esa es la vida, piensan que así es como se vive y resulta que no, que simplemente fue una vida programada por seres del bajo astral. Entonces, en la medida que vamos tomando conciencia de que esto existe, se nos va a hacer más fácil las próximas veces que vengamos para acá, si es por voluntad propia o nos dejamos pasar por ellos, pero teniendo la conciencia de que vamos a pasar por ese filtro de ellos. Y venimos otra vez, es divertido, para mí es divertido experimentar acá y ayudar a otros a entender esto. O sea, tampoco es que
esto es de dolencia, y no, es cuestión de la conciencia como tú la manejes. Todo se puede cambiar, absolutamente. Esto es como un escenario de teatro donde cuando llegas a un punto en que tomas conciencia de cómo se maneja, tú puedes modificar las leyes del teatro. O sea, puedes modificar los actores, puedes ser incluso el director del teatro y decir cómo son las cosas de ahora en adelante. Pero mientras no tenemos esa conciencia, vibramos un poco más bajo, vamos a ver esto como que esto es terrible, esto es lo peor que me puede haber pasado, yo no quiero volver aquí a este planeta. ¿Ves? Y cuando estás haciendo eso, simplemente estás generando emociones de baja vibración que siguen alimentando a los mismos seres. Es un ciclo que hay que saber entender. Ok, por aquí me preguntan, toda esta literatura, el plan de tu alma, vida entre vidas, etcétera, ¿son la simulación de estos seres que se hacen pasar por guías que te ayudan a planear tu regreso, etcétera, etcétera? Sí. Eso, hay etapas de entre una vida y otra que son controladas por estos seres. Todo esto es una simulación. En esa etapa entre vidas, por lo general, las personas las visten de blanco. Andan descalzas, vestidos de blanco, con el cabello suelto. Esa es la etapa entre vidas que se simula en el astral, y entonces después te pasan a un juicio, y en ese juicio te dicen pues que tienes que reencarnar, te hacen firmar un contrato, y nada, ya te colocan en un cuerpo programado por todos ellos también. Así funciona. Es toda una simulación. ¿Cómo se recobra la memoria? La memoria se recobra cuando dejas de conectarte con la mente y empiezas a conectarte con el corazón. Es como que tú empiezas a ver hacia adentro de ti y te desconectas de la mente. O sea, deja que la mente deja de razonar y empiezas a intuir, a sentir y a tomar decisiones a través de tu corazón. Entonces como que te empiezas a conectar con tu ser. Tu conciencia se expresa a través de tu corazón. Digamos, no hablamos de lo que es biológico, ¿no? Corazón biológico, sino que expresemos el corazón como un centro de emoción o de sentimiento que te conecta con tu real esencia. Y eso te va a ir llevando, te va a ir haciendo recordar, porque te va a conectar con lo que tú realmente eres. Si te conectas si manejas todo con la mente es fácilmente programable y es muy susceptible de programación y de parasitación. Así como una computadora. Una computadora, yo puedo entrar y colocarle un virus fácilmente, y entonces la computadora va a seguir la programación del virus y se va a volver loca. Entonces, tenemos que entender que la conexión para recordar la memoria es a través de nuestro corazón, de mover. Tratar de hacer cosas que nos coloquen en sentimientos de alta frecuencia vibratoria. Estar observándonos cómo nos movemos en el día a día, qué tipo de reacciones tenemos ante los eventos que suceden. Si dejamos que las emociones nos controlen, podemos conectarnos con una emoción de baja vibración y ahí vamos a seguir en el ciclo parásito. ¿Y qué pasa cuando un familiar fallecido se presenta constantemente en sueños? Esa es una pregunta que me están haciendo por acá. A ver, ¿quién tiene respuesta a esa pregunta? Cuando un familiar fallecido se presenta constantemente en sueños. Ahí hay dos opciones. ¿Qué emoción te produce ese sueño? Jasmine, te está pasando a ti, ¿verdad? ¿Qué emoción te está produciendo cada vez que te encuentras con el familiar fallecido en los sueños? A ver, respóndeme esa pregunta. No es a mí, es a mi hermana y a mi mamá, que constantemente se les aparece y les dice, pues no estoy muerto, me he ido a misiones, estoy donde hay catástrofes, no se preocupen por mí, vine a avisarles que estoy bien y me vuelvo a ir. Eso es como que el constante mensaje que les deja. Yo jamás lo he soñado. Él ya tiene 10 años de fallecido, es mi papá. Pero a ellas, a mi hermana más chica y a mi mamá, se les presenta constantemente y les dice eso. Yo no he muerto, yo estoy viajando, estoy ayudando en catástrofes, estoy en temblores, en accidentes, estoy trabajando. Eso es lo que él les dice. ¿Y qué emoción te dicen ellas que sienten cuando sueñan con él? No, pues ellas lloran, ellas aún sufren cuando lo sueñan, siempre me hablan y me dicen, es que vino y me dijo, y empiezan a llorar así como que
yo no sé si está descansando, yo no sé si por qué anda allí, y yo pienso tal vez que pues él tenía alguna misión en esta vida y él está cumpliéndola, pero ellas los ven como que está atrapado o algo así, no sé. Ya, ok. Fíjate, Yasmin, ok. En ese caso, fíjate que el ser luz viene a darle un mensaje. Y ese mensaje no es para generar frecuencia baja, o sea, no es para generar miedo, no es para ponerlos en una frecuencia baja, es para decirles la realidad. ¿Ves? Pero la persona aún no tiene la conciencia de entender el mensaje y sigue apegada emocionalmente y sufre por verlo, porque no sabe, piensa que está atrapado, como tú lo dices. A pesar de que el ser viene a decirles que todo está bien, que todo está bien, que no se preocupen, que él está haciendo su trabajo, que él está haciendo su misión, que él está apoyando a unas labores que normalmente suceden en el astral, pero como no se tiene el conocimiento, la persona sigue con la dolencia y entonces aún no superan la baja frecuencia y siguen pegados con ese tipo de emoción de tristeza y de nostalgia. Entonces, no, yo pienso que este ser es un ser consciente, viene a dar la información y lo está haciendo con frecuencia porque veo que aún la persona en el físico no ha entendido, no ha superado y le sigue dando el mensaje hasta ver hasta cuándo, hasta cuándo lo supere. Ujú. Es así, así se percibe. Porque, de hecho, yo una oportunidad tuve una actividad con una persona le hice una asistencia y él me decía que él salía en las noches. Y entonces fuimos a averiguar a qué salía en las noches. Entonces, con la asistencia, él se devolvió en el tiempo y él me decía, es que yo salgo en las noches a ayudar a las personas que van a sufrir accidentes de tránsito. Y él me decía que con su energía, él anticipaba el accidente de tránsito y envolvía a la persona dentro del carro con su energía, como que la abrazaba y la protegía. Y después él me decía, mira, sí, hubo el accidente, pero la persona salió sin un rasguño. ¿Eh? Entonces, cada ser cumple ciertas funciones, aún teniendo cuerpo físico o no, dentro del plano astral. Buscando disminuir, pues, la frecuencia de baja vibración para ver si subimos esta frecuencia del planeta a otro nivel. Lleva trabajo, pero sí se puede. Se puede, es parte de todo. Ok, por aquí Jesús nos dice que son despedidas o mensajes. Claro. Mi padre me visitó antes de partir y otros familiares también. El último lo soñé pidiéndome perdón. No teníamos buena relación. Eso pasa, claro, cuando mueres, pues tú quieres ya despegarte de cosas que debiste haber hecho, pero en vez de hacerla en físico, te esperas a morir para pedir perdón, para disculparte con nosotros, para poder seguir tu camino, porque sabes que mientras tengan esa conexión ahí de que, oye, no perdoné a fulanito, o no me disculpé con tal, entonces esa es una conexión, una energía que te tiene conectado y para poderte desconectar tienes que liberarla. O sea, disculparte, pedir perdón, tienes eso ahí conectado todavía. Eso pasa, entonces pues a veces nos visitan para despedirse y disculparse. O sea, pasa que nuestra cultura no nos enseña que no morimos. ¿Ves? Pensamos que ya desaparece el cuerpo y desaparece todo. Y no, nosotros seguimos existiendo en una frecuencia diferente, pero seguimos. Pero también tenemos que estar claros que hay un nivel de parasitación que tenemos que superar. Así como en el físico hay parásitos que se alimentan de nuestra energía, que de pequeños los conocemos como las tenias que se te meten en el intestino, en el estómago y se alimentan de ti, son parásitos, así como están las garrapatas, las pulgas, ese tipo de parásitos se alimentan de ti para poder sobrevivir. En el astral sucede lo mismo, hay una franja astral donde hay parásitos y esos parásitos van a alimentarse de tu energía. Si tú vibras en la frecuencia adecuada para ellos alimentarse. Ellos no son nada del otro mundo, simplemente son parásitos, así como igual, incluso al mismo nivel de un insecto. Lo que sucede es que cuando tú estás en la frecuencia vibratoria de ellos, los vas a ver muy inmensos, porque vas a vibrar, al vibrar en la frecuencia de ellos, te pones como al tamaño de ellos, o incluso más chiquito. Y entonces los ves inmensos, y resulta que son insectos, pero tú estás vibrando tan bajo que los ves muy grandes. Y incluso gente que pelea con ellos y se meten en unas guerras infinitas con estos seres, que hasta usan armaduras, usan espadas y toda aquella cosa, toda aquella parafernalia, porque es que están todavía vibrando en una frecuencia cercana a ellos.
y los van a estar atrayendo porque viven pensando en ellos. ¿Ves? Entonces, nada, tú tienes que entender que tú eres un ser superior, que tú eres un ser del cual necesitan tu energía para ellos poder existir. Entonces, colócate en la posición en que es y libérate de todas esas emociones que ellos necesitan para alimentarse. Mientras en tu ser estén vibrando las emociones que ellos necesitan para alimentarse, van a estar pegados a ti. Y entonces, también, por todas las experiencias que hemos tenido en esto, también la franja vibratoria en la cual vibres define la línea del tiempo de tus experiencias. Escuchen eso. Fíjense con claridad lo que les estoy diciendo. La franja vibratoria en la cual te expresas va a definir la línea de tiempo y eso a su vez define las experiencias que vas a tener en esa línea de tiempo. Quiere decir que si yo vibro una franja vibratoria baja porque tengo miedo, tengo tristeza, tengo angustia, preocupación por tantas cosas que me están pasando, eso me va a mantener en una línea de tiempo donde me van a seguir sucediendo situaciones iguales. Porque en esa línea de tiempo, pues, con esa energía que yo estoy manifestando, lo que voy a traer es esas situaciones. Voy a tener más peleas, voy a tener más discusiones, voy a tener más problemas en mi trabajo, me va a faltar trabajo, voy a tener pérdidas de cosas, porque es que en esa frecuencia suceden esas cosas. Pero si yo me libero de eso y paso a frecuencias más altas, entonces cambio de línea de tiempo enseguida. Ya deja de sucederme lo que venía sucediendo porque entonces empiezan a sucederme cosas relacionadas con la frecuencia en que estoy. Eso lo hemos logrado entender en la medida que hacemos estas asistencias a las personas. O sea, las líneas de tiempo de cada quien se definen en la franja vibratoria infinita. Entonces es muy importante manejar las emociones. Si este cuerpo físico fallece o se destruye por algún accidente, por alguna situación inesperada, algún terremoto que no lo podemos controlar y yo no tengo control de las emociones aún, entonces lo que vivencia en el astral va a estar relacionado con lo que tenían en ese último momento que tenía el cuerpo físico. Es importante entonces enfocarse en controlar las emociones. Por eso cuando alguien fallece y lo lleva a un cementerio, todavía él está experimentando cosas que estaban en la vivencia del físico. Y eso lo puede tener encerrado, lo puede atrapar más bien, en vez de liberarlo. Ajá, a ver, ¿alguna otra pregunta? Las personas que se suicidan, ¿hacia dónde va su espíritu? Ok, normalmente las personas que se suicidan, voy a hacer esta pregunta. Cuando alguien se suicida, ¿en qué estado emocional está? ¿Está feliz? ¿Alguien se suicida feliz? ¿Ah? Puede ser, ¿no? Se puede dar un caso. Si alguien tiene conciencia y ya quiere dejar el cuerpo físico y quiere experimentar otra vida, pues yo me puedo suicidar feliz haciendo algo que... Pero normalmente en estos casos, en este planeta, no sucede eso. La mayoría de las personas que se suicidan sabemos en qué estado emocional están, ¿no? Y el estado emocional, como les dije antes, define qué franjas vibratorias van a quedar en el astral. Cuando una persona se suicida, pues está cargada de mucho miedo, está cargada de muchas decepciones. Hay un nivel de depresión tan alto que los lleva a eso. Y todo eso que le acabo de decir son energías de baja vibración, son emociones de baja vibración que lo van a anclar al bajo astral. Y cuando lo anclan al bajo astral, por supuesto, van a estar conectados con los parásitos. ¿Qué van a hacer los parásitos? Lo agarran, lo atrapan y lo meten en un lugar ahí encerrado con los demás. Y hasta que no toma conciencia o no viene un ser de luz de alta frecuencia vibratoria que lo vea ahí atrapado y lo libere, pues se va a estar bastante tiempo por ahí atrapado. Entonces, ¿qué hacen estos seres cuando atrapan a un suicida? Lo engañan, le dicen, mira, ok, tú te suicidaste. Hay cosas que tienes que hacer nuevamente para que te podamos perdonar esto que acabas de hacer. Tienes que volver a meterte en otro cuerpo. Y experimenta nuevamente la vida y tienes una nueva oportunidad para experimentar. Pero resulta que cuando lo vuelven a encarnar, lo van a encarnar con una programación de sufrimiento otra vez. Y lo más seguro es que esa persona se vuelva a suicidar. Y ahí va a estar en un ciclo constante de parasitación. Sí, buenas tardes a todos. Encantada, como siempre, muy interesante. No, estoy feliz de estar aquí compartiendo. Y de hablar de compartir, solamente quiero compartir la experiencia sobre mi padre, que él decidió irse en la forma en que se está describiendo ahorita. Ok. Se suicidó. Ajá. Él
por mucho tiempo lo estuvo planificando y por fin lo hizo. Lo curioso en este caso es de que yo lo estuve soñando aproximadamente unas 2 semanas después de que partió. Y en los sueños yo lo miraba tranquilo, yo lo miraba contento. Resumido, vino toda la familia, estuvo como platicando conmigo, como una reunión. Todos vinieron a despedirse y yo lo vi a él que yo lo estaba guiando sobre un túnel de una luz muy bonita. Y vinieron, él venía con un pastel a celebrarlo y nos abrazamos y fue la última vez que lo soñé. Quiero pensar que él está bien. Claro. Pues sí, al parecer tuvo una buena experiencia después que se desconectó, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Sí, porque él lo venía preparando, entonces emocionalmente él sabía lo que iba a suceder y no venía deprimido así porque, ay, no. De alguna manera ya estaba tranquilo, consciente de lo que iba a hacer y se desconectó. Sí, incluso días antes de que lo decidiera del todo, llamó a uno de mis hermanos y le dijo, solamente quiero que cuídese, ¿no? Y eso fue todo. Pero ya, es Okay. interesante todo, ¿no? Y aquí estamos aprendiendo. Gracias. Claro, ¿ves? Son diferentes formas de desconectarse, ¿no? Eso es una decisión, fue su voluntad y lo decidió. Parece que lo manejó diferente a otros casos. Hay un punto sobre esto que nosotros tenemos también mucho apego y es este apego emocional por el familiar. Que uno dice, es mi hermano, es mi papá, es mi hijo, es mi primo, o sea, es mi amor de toda la vida. Ese apego a ese familiar, ¿no? Y resulta que en el astral no somos familiares. ¿Ah? Entonces, en el astral somos una chispita más de energía que simplemente vino a experimentar en un cuerpo físico. Cuando entramos aquí y la genética nos une, porque necesitamos nacer en el cuerpo, tenemos que pasar por el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Que nos tenga. Entonces, se crea ese vínculo filial, ¿no? Y eso también, pues, eso muchas veces genera energía de baja vibración, porque si no comprendemos esta situación, sentimos que tenemos una pérdida de ese familiar, se nos fue el familiar y esa pérdida nos hace doler y nos entristece mucho. Y como se dan cuenta, ahí estamos generando energía de baja vibración. Si entendemos que no estamos perdiendo nada, que ese simplemente fue un ser que vino a expresarse en este plano por voluntad propia o controlado por estos otros parásitos, pero vino a expresarse. Hay que dejarlo que siga su camino, pues no debe haber conexión, o sea, entender que va a seguir su actuar. Yo tengo que, ya para terminar, yo tengo que reconocer que gracias a estas pláticas, a estas conferencias, a sus videos, cuando esto sucedió en mi vida con mi padre, como que emocionalmente estaba para no sentir tan desgarrador el sentimiento como humanamente lo presentamos. Y creo que fue todo lo contrario de abrazarlo, ¿no? Abrazarlo y dejarlo libre, pajarito, por todo lo que nos enseña. Gracias. No, con todo gusto. Esta es la parte más difícil. Wow, controlar esas emociones cuando alguien muy cercano a nosotros se va. Es la parte más difícil. Bueno, digamos que es la segunda parte más difícil, porque la primera es entender que nosotros nos vamos, tenemos que irnos. Esa es la primera. Aceptar la muerte del cuerpo físico cuando estamos tan seguros que somos todo esto. Entonces es la más difícil, que lo que me cuesta más es entender que en algún momento vamos a morir. Y después viene wow, el dolor de la pérdida de un familiar. Llegar a controlar esto. Si logran ustedes controlar ese tipo de emociones, les aseguro que van a ser muy felices, porque no se van a dejar conectar con emociones de baja vibración. Entonces, el trabajo nuestro es enseñarles en qué frecuencia tienen que estar vibrando. Evitar desconectarse con las frecuencias de baja vibración, porque
eso los va a poner en una línea de tiempo de mucho dolor y sufrimiento. Claro, entendemos que somos humanos y que las emociones de baja vibración como tristezas, dolor emocional, angustia, preocupación, eso es como que eso es natural en mí, ¿verdad? Si soy humano tengo que vivirlas, pero realmente no necesariamente tiene que ser así. Podemos vivir las mismas experiencias de una forma diferente. Y eso nos pasa mucho. Por ejemplo, cuando hay una situación, hay un evento en la calle y hay muchas personas, cada uno o ciertas personas van a reaccionar diferente al mismo evento, porque lo van a ver desde la franja vibratoria diferente. Es importante que aprendan a controlar sus emociones, porque eso va a definir la calidad de vida que van a tener. Es un trabajo interno, un trabajo nuestro, ¿verdad? Porque si vos decís, sabes que se murió mi mamá, mi primo, mi, no dices que entonces se siente la pérdida como mi pérdida, pero no es mi pérdida, la persona se fue porque era el ciclo natural. Y si uno piensa que si uno entiende eso, pues entiende todo, ¿verdad? Que es normal que las personas se vayan y agradecer por el tiempo que compartieron con nosotros y despedirnos y ya. Muy Pero claro, sí, gracias. Gracias a los dos, clarísimo. Entonces, estas actividades que estamos haciendo es con ese propósito. O sea, el hecho de que Loni haya estado en el cementerio y que Sol la haya acompañado y que Maya la haya acompañado en las actividades y que otras personas la hayan acompañado en el astral, cumple la función de ayudar a esas energías que estaban en el cementerio, pero también cumple la función de aportar la información para que vean la actitud que tenemos ante eso, nuestra actitud ante esta situación. Como, no sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros estamos divirtiéndonos, con una alegría, era como que un juego hacer todo eso, porque desde la franja vibratoria en que nosotros lo percibimos es así. ¿Ves? Pero quizás para otros que estaban ahí tenían mucho miedo. Había algunos que se percibían con mucho temor de lo que estábamos haciendo. Porque la franja desde que estaban en el astral les generaba eso. Entonces, y a medida que fuimos trabajando, pues algunos ya fueron cambiando la emoción que percibían porque vieron que ya era una celebración, ¿no? Pero es importante entender que depende de la emoción que ustedes tengan, van a ver las cosas. ¿Okay? Depende de la emoción que tengan ellos, van a ver las cosas diferentes a otros. Para nosotros no es ninguna preocupación la muerte. O sea, simplemente si llega, llegó. Y, seguimos en otro camino, después entramos en otro cuerpo y ya. ¿Ves? No tenemos el temor de prácticamente de nada. O sea, jugamos en esta vida de la mejor manera que podemos, o sea, aprovecharla al máximo, disfrutamos la experiencia de vida aquí. Sabemos que esto es temporal. Entendemos que nuestra entrada en estos cuerpos físicos es muy, muy corta, es muy temporal, y por eso debemos aprovechar al máximo y divirtiéndonos, buscando la manera de que nada nos afecte y comprendiendo la naturaleza de cada uno, pues, entendiendo que nosotros somos los que podemos aportar para que otros vean el mundo diferente, y entendiendo que hay personas que desde la franja astral donde están no van a ver las cosas igual que nosotros las vemos, entonces, y aceptamos a todos por igual, pues, porque todos somos iguales, la diferencia, todo lo que nos diferencia en sí es la franja vibratoria en que estamos, eso es prácticamente eso es todo. Todos somos idénticos en energía, en capacidades, en inteligencia, todos somos iguales, pero lo que nos diferencia es en qué franja vibratoria estamos. Entonces, trabajen sobre eso y verán cómo empiezan a percibir las cosas diferentes. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Pues, mi amiga ha nombrado un punto importante. Es importante controlar las emociones. Que las emociones nos van a dirigir a una franja del astral. Pero también, como lo comenta ella, es importante los apegos, que también lo hemos hablado, los apegos con las cosas materiales. Hay que desconectarse de todo eso. Y algo fundamental son las creencias que nos metieron de chiquitos. Esas creencias que nos limitan a muchas cosas y que no nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. Porque la mayoría de las creencias son limitantes, vienen con miedo. No hagas eso porque te va a pasar tal cosa, no hagas eso porque te va a pasar tal cosa.
lo otro. Y sobre todo el que nos inculcaron que hay algo superior a lo cual tenemos que pedirle para resolver las situaciones nuestras. Y realmente no es así. Tradición. Realmente no Son hay nada, tradiciones. no hay nada superior a nosotros. Y esto no lo estoy hablando desde el ego, ¿no? No hay nada superior a nosotros. Nosotros somos todo eso. Nosotros somos todo lo que se cree, todo lo que crea. Y por lo tanto, eso de cuando te dicen hay algo superior, es una fantasía, es una ilusión del bajo astral que te quiere poner siempre como mínimo, minimizar. Te creas lo menos, que El poder. hay algo superior a ti, que por lo tanto tú estás mínimo. Y cuando desde el astral escuchan nuestras peticiones, que le pedimos a algún santo, a alguna virgen, o a Dios, o a Jesús, o a todo eso, quienes escuchan eso son ellos. Y entonces te atrapan porque te comprometen a que te van a ayudar en el astral a hacer eso que tú quieres resolver, pero tú tienes que darles algo a cambio, y ellos siempre terminan quedándose con tu energía. Entonces, las cosas no se resuelven pidiéndole a alguien, las cosas se resuelven tomando responsabilidad de uno. Nosotros podemos hacer cualquier cambio, asumiendo que somos los responsables de nuestra existencia. A partir de allí, todo empieza a cambiar. Enfrentando todo y tratando de hacer las cosas diferentes a como las veníamos haciendo para poder obtener resultados diferentes de nuestra existencia. Así lo veo, así lo vemos, y es lo que nos ha dado resultados. Y por eso ustedes ven que pues siempre me van a ver contentos, siempre me van a ver felices, me van a ver sin problemas, porque nosotros no vemos problemas, ¿ves? En absolutamente nada, o sea, puede aparecer un virus, puede aparecer cualquier cosa, pero pues, no le vemos problema a eso. Fran, eso que dijiste de lo de... Ajá, dímelo. Eso que dijiste de las creencias que son muy limitantes es una gran verdad. Cuando estaba iniciando mi primera meditación, crecí en una familia religiosa, ¿verdad? Y todo lo que no es de Dios, de la Biblia, pues es del diablo, ¿verdad? Y recuerdo cómo me costaba tomar la decisión de hacer una meditación porque yo pensaba que era del diablo. Ahora me da risa, ¿verdad? Pero cuesta mucho porque hubo una barrera que hubo que vencer ahí, ¿verdad? Y luego ya cuando logré hacer y ya vi la gran verdad que hay y fui hacia atrás toda la mentira. Pero las creencias son, es lo más limitante, lo que más te encierra y lo que hay que sacarnos de la cabeza. Así es. ¿Alguna otra pregunta sobre el evento que tuvimos ayer con el cementerio? Lore, ¿podemos hacer una actividad? ¿Podemos hacer una actividad ahorita? Sí. Vamos a hacer una actividad astral ahorita. Uh-huh. Una persona en YouTube me preguntó, ¿qué había del otro lado del portal? Uh-huh. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que te metas por ese portal como estaba antes? A ver, ¿qué hay del otro lado? ¿A dónde llega? ¿Que vuelva a abrir el portal? Tendría que volverlo a abrir. No, devuélvete en el tiempo, sí, a como estaba abierto. Ok. Uh-huh. Ajá. Llega a una área donde hay muchos seres que son parecidos a estos en morfología, pero es como, eso es un mundo. Ok, es el mundo de ese tipo de entidades, ¿no? Ajá, espérate porque hay como, no sale a un solo lugar, sino que hay como ramificaciones también, como si fuera a alimentar a diferentes zonas. Como si fueran mundos, varios. Correcto. Pero sí es básicamente eso, como su franja. ¿Puedo decir? Su franja vibratoria, donde ellos están, donde están todos aquí. Y es como que colocaron un tubo desde su nido, digamos como un nido de cucarachas, ¿verdad? Desde ese nido de cucarachas colocaron un tubo que los conectaba con el cementerio.
exacto, De ahí tomaban energía para seguir alimentando ese nido de ellos. exacto. Ok. Ahora, quiere decir que esa misma conexión que tenían con ese cementerio lo pueden tener con cualquier cantidad de cementerios en el planeta. Ya. Sí, sí, sí. De hecho, estoy revisando unos cementerios que hay cerca de ahí, digamos, cerca de ahí hay dos más, Ajá, de, digamos, barrios grandes que están cerca. ajá. Y también veo donde se conectan hacia ese mismo lugar, como si fuera una pequeña vena que llega a ese mismo lugar. Ya. Ujú, O sea que la estructura astral, el aspecto astral del cementerio que se visitó ayer es similar a los otros cementerios que están cerca también. exacto. Ujú. Sí, veo diferentes tubos en alrededor donde hay cementerios. Entonces, donde hay cementerios, veo el tubo que se conecta a este lugar. Y los veo fuertes y pues de ahí toman su energía. Sí, Sí, pero sí. O sea, básicamente sí se conectan los, todos estos tubos que llegan a los cementerios se conectan a este lugar. sí, digamos que es como un nido de insectos y esos insectos tienen una tubería que los lleva a ciertas zonas donde está su alimento. Ujú, Ujú. sí. Sí, el mismo concepto, sí. Y ya cuando quieren ir a molestar, pues bajan y suben. Sí, se van por el tubo y genen. Porque al bajar generan más miedo, más tristeza, más angustia, más de todo, cuando necesitan un poco más. Y aquí podríamos hablar de la misma similitud a la película aquella que yo te acuerdo, de Monster Inc. Ajá, Ajá. Que había un ajá. portal, Monster Inc. tenía como una fábrica donde había muchos seres de diferentes tipos y estos seres se Mm, conectaban con los cuartos de los niños a través de unas puertas, de unos portales, unas puerticas que ellos pasaban, hacían que asustaban a los niños y cargaban unos potes de energía del miedo que le hacían, o de los gritos que hacían que los niños produjeran. O sea, mm, y estaban prácticamente en dos áreas diferentes, ¿no? Pero para llegar al área donde se produce la energía, pues usaban una especie de portal, el mismo concepto. exacto. Sí, depende cuánta energía necesiten, entonces bajaban a molestar. Claro. Ujú. Sí, Y a sí. infligir miedo, dolor y todo esto. Y entonces como que llegaba más producción. Mm, Y depende de si la energía que necesiten, pueden crear otros eventos como accidentes, pueden generar la producción de una especie de virus como ese que ha generado tanto miedo en la población, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden crear cualquier realidad que les pueda generar la energía que ellos necesitan para seguir. exacto. Pues nada, muy interesante, ¿no? Muy interesante la experiencia. Ya sabemos qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Una colmena de bichos. Y por más que tú digas, voy a eliminar todos estos seres, son tantos parásitos que se están alimentando por otros lados que se reproducen muy rápido. Entonces, el cambio en sí no es eliminarlos a todos de la faz para resolver el problema, el cambio viene de uno. Uno es el que tiene que dejar de dar alimento, uno es el que le está dando alimento. Entonces, para que esto no siga pasando, hay que dejar de darles alimento. ¿Y cómo? Pues cambiando lo que ellos necesitan. Eso es todo. Eso prácticamente es todo lo que hay que hacer. Dejar de producir el alimento que ellos necesitan. Entonces eso inmediatamente te hace subir a franjas vibratorias más altas y tienes una calidad de vida superior. Pues por supuesto, imagínate que, o sea, la cantidad de gente que fallece todos los días, ¿verdad? Pero si esa cantidad de gente que fallece todos los días eh, tiene una conciencia despierta de dónde van a tomar su alimento, no pueden. Y si los que quedamos acá con vida tenemos ese desapego que agradecemos por la existencia del ser y no vamos a estar llorando o generando este tipo de vibraciones, no tienen cómo alimentarse. Entonces el cambio lo hacemos nosotros mismos, uno por uno, Y, ya en- sea que estés aquí encarnado o que te vayas. y si a futuro seguimos promoviendo este tipo de trato entre los humanos, que podemos dar cosas sin esperar nada a cambio, que podemos hacer algo por los demás sin ningún interés. Entonces, pues, a futuro, la humanidad puede llegar a un lugar de la franja astral donde todos somos uno y
y yo sé lo que tú piensas y aquel sabe lo que yo pienso, entonces no tenemos, no juzgamos a las personas por lo que tienen, sino por lo Ujú. que son. Entonces, a medida que vayamos progresando en esto, vamos a ir subiendo de franja astral y vamos a tener unas sociedades diferentes. Vamos a llevar a trabajo, pero sí se puede, ¿no? Claro, sí, es que, o sea, el hecho de amar y vivir con desapego no es que no te importe, no es que no me duela nada, ¿verdad? No es que no quiera a la gente, es todo lo contrario. Amas mucho, mucho a la gente, pero entiendes que si se tienen que ir está también bien. Si se quedan, agradeces. O, por ejemplo, vivo en esta casa, pero si tengo que irme para otra casa, pues me tengo que ir, está bien. No es que no ame mi casa, no es que no, ¿verdad? Pero eso es un estilo de vida y el desapego, aunque no se confunda con que no le importan a uno las cosas, ¿verdad? Es muy diferente. Es como el apego del que migra. Por ejemplo, yo dejé mi país y digo, dejé mi país. No, realmente yo simplemente me cambié de parte del mundo. Yo soy un ciudadano del Ujú, mundo y ujú, yo no tengo ese apego a regresar a Venezuela. Si yo necesito ir a Venezuela por alguna razón, voy porque tengo que hacer algo allá, pero no necesariamente porque quiero mi país, necesito volver a mi país, ujú, es mi zona, ahí nací. No, nosotros somos ciudadanos del mundo, somos seres que podemos estar en cualquier parte, que nacimos en el cuerpo de alguien que nos hizo nacer en esa tierra es otra cosa, pero no podemos conectarnos ni al lugar, a ningún tipo de lugar, ciudad, pueblo, país, nada de eso, ujú. nada de eso es así, nada de eso debe lograrse, porque es el humano el que ha creado todas estas divisiones políticas, ¿no? Territoriales. Y a futuro, si nosotros nos vamos a futuro, nos vamos a dar cuenta que la humanidad ya no va a vivir así, que no hay fronteras, que todos somos iguales. Pero Ujú. hay que esperar, hay que seguir trabajando desde ahorita. Claro, pero ya estamos haciendo un trabajo importante. Si estamos aquí conectados es porque nos interesa y por ahí vamos, por ahí vamos. Eso me hace feliz. Pues nada, pienso que ya hemos logrado el objetivo de hoy, hemos dado la información, esto queda después se sube a YouTube y queda ahí para que otras personas lo escuchen, ¿ya? Entonces ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Vamos a seguir haciendo actividades así como esas del cementerio. Vamos a ir ahora a otro lugar y vamos a ver qué aparece allí y los invitamos para que participen porque estas actividades las vamos a seguir haciendo en vivo, así por Zoom, igualito como decimos hoy, pero son actividades que se van a hacer en lugares públicos para ver cómo se manifiesta la energía en esos lugares públicos y cómo actúan estos parásitos para que tú sigas vibrando en frecuencias bajas y entender cómo funciona. Y cuando nosotros entendemos cómo algo funciona, pues lo podemos modificar. Si yo sé que este parásito se alimenta de mi energía de baja vibración, de mis emociones, pues yo dejo de generar esas emociones y ya. Y el resultado es increíble. Cuando ustedes controlan sus emociones, el resultado es increíble porque empiezan a vibrar en unas frecuencias que todo es posible. Que todo es posible y que sus realidades empiezan a cambiar y las pueden modificar a gusto. O sea, nada se va a hacer fuera de su voluntad. Las cosas ya no van a vivir el sueño de otros, sino que van a vivir el sueño que ustedes quieran vivir. Es bien bonito cuando logran sacar todas esas emociones de baja vibración y se enfocan en lo que realmente son. Y, y como ven, la diferencia principal entre una persona u otra, entonces es su franja vibratoria en que está. Cuando alguien no tiene ego, siempre va a tratar a todos por igual. Ahí sí se diferencia una persona que aún no ha superado sus egos y sus apegos. Cuando trata a alguien desconocido como si tratara a su hermano. O sea, son cosas que aún la sociedad no lo ha manejado, pero sí se puede hacer, sí es posible. Entonces, nada, aquí les dejamos ese mensaje y bueno, sigamos en contacto. Hasta otra oportunidad. Siempre son, Gracias, gracias, gracias. no, con todo A gusto. su disposición siempre. Oh, qué lindo, qué lindo. Vamos a seguir haciendo actividades juntos. Sí, 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 cuenten conmigo, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos, Fran. Gracias. Vale, gracias. Gracias, gracias. Con todo gusto. Bienvenidos siempre. Desconectamos ya, nos saludamos. Y ya nos vamos despidiendo. Adiós, hasta pronto. Chao, Mucho Sol. amor para todos. Adiós. Chao.
Chao, chao a todos, un gusto. Voy cerrando por aquí.